Quiero hablarle acerca de el ministerio del Señor Jesús, ministerio de Juan el Bautista, de cómo los ministerios pueden ser diferentes, sin embargo, vienen de Dios, son de Dios y son para edificación en Dios. Primeramente quiero ver el alto privilegio que tuvo Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue, como dijo él mismo, fue la voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor, haciendo derechas las sendas. Es decir, que Juan el Bautista fue un instrumento en las manos de Dios, amén, un instrumento en las manos del Señor. Su privilegio fue preparar el camino del Señor Jesús para que Él se manifestara aquí en la tierra. También su privilegio fue obviamente participar para que el ministerio del Señor Jesús se manifestara en la tierra de la manera como el Señor Jesús se manifestó. Juan el Bautista fue un ermitaño, fue una persona que no estaba al día, a la moda, que no estaba a la manera como el hombre pensaría que es lo correcto en la tierra. Pero tuvo estos privilegios porque vino de Dios. Diga conmigo, porque vino de Dios. Vino de Dios. Participar para que el ministerio del Señor Jesús se manifestara. También tuvo el privilegio, Juan el Bautista, de ver el cielo abierto. Cuando el Señor Jesús viene a él, versículo 15, cuando le dice, permítelo porque es importante que lo llevamos a cabo, es cumpliendo la justicia. Versículo 16 dice que después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Entonces Juan el Bautista tuvo el privilegio también de mirar los cielos abiertos, lo cual toda la demás gente que estaba alrededor no lo vio, porque él después da el testimonio y dice, yo vi que el Espíritu descendió sobre él, posó sobre él y no se fue. Y entonces tuvo ese grande privilegio. Es un privilegio ver la mano del Señor, hermanos. Realmente qué privilegio, qué bendición. Cuando el Señor Jesús habla de las ciudades como de Corazín o Betsaida, les dice, ay de ustedes, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, hubieran permanecido, y se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hubieran permanecido hasta el día de hoy. Pero Dios usó a Juan el Bautista y le dio ese privilegio de ver los cielos abiertos sobre la vida del Señor Jesús. Es decir que, repito, ver la mano de Dios es maravilloso. Son privilegios que Dios nos permite tener y que no se nos debe de olvidar cuando vimos la mano de Dios, cuando oímos la voz de Dios. Y Juan el Bautista lo tuvo en un tiempo cuando no estaba todavía inaugurado el nuevo pacto. Usted sabe que nosotros estamos ahora en un nuevo pacto o en un nuevo testamento. El antiguo pacto era la ley de Moisés. Y en esa ley de Moisés los hombres no podían recibir el Espíritu Santo dentro de sus vidas. Pero ahora en el nuevo pacto nosotros tenemos el privilegio de recibir al Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Y Juan el Bautista en ese antiguo pacto, él miró los cielos abiertos. Tuvo ese grande privilegio. El privilegio de ver que el Espíritu Santo viniera sobre el Señor Jesús. Son privilegios que Dios nos da cuando miramos que el Espíritu Santo viene sobre una persona, que lo unge, que se queda con él, que lo sella, que lo marca para un trabajo, para una obra en Dios. Son privilegios que Dios da. Además dice el versículo 17, que también se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces Juan el Bautista tuvo el privilegio, la bendición de oír la voz del Padre anunciando a Jesús. Obviamente no todos oyeron esa voz, no todos escucharon que el Padre hablara y dijera, este es mi Hijo amado, señalando. Realmente cuando Dios habla, mi hermano, cuando Dios habla, debe de haber seguridad. Diga conmigo, seguridad. Debe de haber seguridad porque Dios hablando, Dios señalando a Cristo Jesús como su Hijo amado en quien Él encontraba complacencia, en quien Él se complace. Y obviamente Juan el Bautista tuvo el grande privilegio de señalar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue un ministerio de Dios, diga conmigo, un ministerio de Dios. Sin embargo, no fue
a la manera de Cristo Jesús. Eran ministerios muy diferentes, por lo menos en las personalidades, en la forma de servirle a Dios. Repito, Juan el Bautista era un ermitaño. La historia, estudiando un poco la historia moderna acerca de Juan el Bautista, dicen que él estuvo 2 años con los esenios, pero no le gustó. Entonces se fue al desierto. Bueno, los esenios estaban en el desierto, era una secta, un grupo que salieron porque hubo un sacerdote en el tiempo de David y que tuvo su sumo sacerdocio llamado Sadoc. Ese Sadoc fue alguien que agradó a Dios, fue alguien que por lo que hizo Dios le dio promesa. Y dicen que de Sadoc vinieron los saduceos. Y los saduceos fueron un grupo de sacerdotes que se desviaron, que ya eran más políticos que otra cosa. Recordemos que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, era sacerdote. Y entonces sale Juan el Bautista, la historia moderna cuenta que sale Juan el Bautista de ese grupo de sacerdocio político donde no le gustó. Y se fue con unos llamados esenios que se fueron al desierto, donde ellos practicaban muchos ritos de purificación como bautismo. Se tenían que bautizar no sé cuántas veces al día, mi hermano, porque se podían contaminar, por si se hubieran contaminado. Y llevaban una vida muy estricta, demasiado estricta. Y esos esenios fueron los que escribieron los famosos rollos del Mar Muerto que se encontraron en el siglo pasado. Y de ahí sale Juan el Bautista como un ermitaño. No le gusta tampoco la forma tan religiosa que ellos llevaban a cabo, el camino según de Dios. Y sale y se va al desierto, y es cuando Dios lo envía a bautizar. Ahora, después de muchos, no vamos a decir de muchos fracasos, pues, pero de muchos lugares donde él no estaba contento, donde él no había algo que lo satisfacía. Y entonces sale a cumplir un mandato de Dios, pero sale con características como los esenios, como un ermitaño, como alguien que tiene que apartarse de todo mundo, tiene que apartarse completamente del pecado, o de los pecadores, pues más que nada, de los pecadores. Pero en esa condición Dios le da el privilegio de ser usado. Voy a repetir privilegios que tuvo: preparar el camino del Señor, participar para que el ministerio del Señor Jesús se manifestara, ver el cielo abierto, lo que otros no miraron, ver que el Espíritu Santo descendía sobre el Señor Jesús, los que otros no pudieron mirar, oír la voz del Padre anunciando a Jesús, señalar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, surge el ministerio y dice Juan capítulo 1, vaya conmigo a Juan capítulo 1, cuando vemos esas cualidades de Juan el Bautista y por qué Dios lo usó, por qué en su momento, diga conmigo, en su momento fue útil en las manos del Señor. Y Juan tenía cualidades. Dice el versículo 6, Juan 1:6, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Y dice que este vino como testigo, diga conmigo, como testigo. Y es que uno debe saber a lo que Dios lo envió y qué estamos haciendo. Y en este caso vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él, por medio de Juan, que creyeran que Jesús era el Cordero de Dios. Y dice el versículo 8, no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y entonces lo primero obviamente es que él sabía quién era. Dios quiere que nosotros sepamos quiénes somos. Amén. Dios quiere que sepamos quiénes somos. Juan el Bautista sabía quién era. Él era un testigo que había venido para testificar de la luz. Sigue diciendo el versículo 19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él, mira lo que dice, él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Entonces él tenía plasmado su identidad. Diga conmigo, identidad.
Y es que si algo se ataca o el diablo ataca nuestras vidas es nuestra identidad. Y Juan el Bautista, él sabía su identidad. En este caso, él sabía, yo no soy el Cristo. Ese es su testimonio. No negó, confesó, yo no soy el Cristo. Dice el versículo 25 que le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Anunció el ministerio del Señor Jesús. Él sabía que él no era el Cristo. Él sabía que él no era el que bautizaba con el Espíritu Santo y fuego. Él sabía que lo que él hacía era bautizar en agua. Y él anunció el ministerio del Señor Jesús como mayor que el de él, que es el pleito que hay muchas veces en el evangelio, el que todo mundo quiere ser el mayor, ¿verdad? Todo mundo quiere tomar el primer lugar. Pero una bendición que estuvo Juan el Bautista y que en su momento fue útil en las manos de Dios es que él supo quién era. Eso es importantísimo, mi hermano, saber quién soy. Él anunció el ministerio del Señor Jesús y lo anunció como más grande que el ministerio de él. Dijo, yo bautizo en agua, porque le dijeron, ¿por qué bautizas? Si tú no eres el Cristo, si tú no eres Elías, si tú no eres el profeta, ¿por qué bautizas? Y él dice, yo bautizo en agua, pero entre ustedes hay uno que va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Y entonces veo a Juan el Bautista en el lugar que Dios lo puso, a donde Dios lo llamó, reconociendo lo que él es, pero reconociendo también lo que el otro es también. Y reconociendo que Dios tiene una obra que hacer con él y Dios tiene una obra que hacer con el Señor Jesús. Esa es la bendición de estar en conexión con Dios. Porque estando en conexión con Dios aprendemos a respetarnos. Aprendemos, hermano, a reconocer que primeramente no soy el Cristo. Amén. A mí me gusta cómo lo pone Pablo en 1 Corintios 11, porque fíjense que Pablo dice que él se alegra por guardar los mandamientos, las tradiciones. Vaya conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios 11. Dice Pablo, versículo 2, os alabo, miren lo que dice Pablo, os alabo. 1 Corintios 11, 2. Os alabo porque en todos acordáis de mí. Qué bueno, ¿no? Os alabo porque guarda las tradiciones con firmeza, tal como yo las entregué. Y el versículo 3 dice, pero quiero que sepas. Diga conmigo, saber. Pero quiero, mire, yo lo voy a parafrasear. Pero quiero que sepan que yo no soy cabeza del hombre. Pero quiero que sepan que yo no soy cabeza de la mujer. Os alabo porque en todos se acuerdan de mí. Los alabo porque guardan las tradiciones con firmeza, tal como se las entregué. Pero quiero que sepan algo, no se les vaya a olvidar, que yo no soy la cabeza. Qué importante, ¿no? Pero quiero que sepan, miren lo que dice el versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Mire, les alabo porque se acuerdan de mí. Les alabo porque guardan las tradiciones con firmeza, tal como se las enseñé. Hasta ahí vamos bien. Pero no se les olvide algo, que yo no soy la cabeza del hombre. No se les olvide algo, que yo no soy la cabeza de la mujer. Pero quiero que sepan que la cabeza del hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Como que Pablo da un paso atrás y dice, mire, yo tengo que saber lo que soy y tengo que saber lo que no soy también. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Tengo que saber lo que soy y tengo que saber lo que no soy. Porque si yo sé lo que soy y sé lo que no soy, voy a ser útil en las manos de Dios para el propósito que Dios tiene para mí en la tierra. Voy a ser útil, voy a ser de bendición. Ahora, si regresa conmigo a Juan 1, dice que él dijo, confesó, yo no soy el Cristo, y le preguntaron, dice el versículo 25, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas?
Y entonces el versículo 26 dice que él le respondió: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis, y él es el que viene después de mí. Diga conmigo: después de Juan. Si supiéramos el orden, ¿verdad? Si supiéramos quién viene primero y quién viene después. El ser humano tiene un problema, que se atora. Se queda en un lugar y ya no quiere caminar. Y es que Israel le pasó. Israel tuvo a Moisés. Y ellos decían: Moisés, Dios le habló, pero este Jesús no sabemos quién es. No sabemos de dónde salió. Pero dice: él viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él reconoció y publicó la dignidad del Señor Jesús al presentar a Jesús en Israel. Eso es maravilloso, porque eso es lo que nos hace alcanzar en Dios. Ahora, en Mateo 9, vaya conmigo a Mateo 9, veo al Señor Jesús con un ministerio diferente al de Juan el Bautista, porque repito, Juan el Bautista era un ermitaño, era alguien raro, comía langosta y miel silvestre, estaba vestido con un manto, traía un cinto de piel de camello y vivía en el desierto. Y no se juntaba con los pecadores, no se juntaba con los fariseos, no se juntaba con nadie. Pero era un siervo de Dios. Diga conmigo: era un siervo de Dios. Eso es lo importante, que el siervo de Dios trae un propósito de Dios. Y dice Mateo 9:10, que sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, hay aquí muchos recaudadores de impuestos, hablando del Señor Jesús, hablando de él. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: mire la pregunta, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Y entonces hay un ministerio que se presenta diferente al de los fariseos y diferente al de Juan el Bautista. Un ministerio donde hay alguien que come con recaudadores de impuestos y que come con pecadores. O sea, el hombre estaba al pendiente, no se vaya el maestro a contaminar. Y cuando vieron que comía con los pecadores, dijeron: no estamos acostumbrados a esto. No estamos acostumbrados a que el líder vaya y coma con pecadores. Quizás decían dando un mal ejemplo. Pero el Señor Jesús, que era alguien que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que él estaba seguro de su identidad. Por eso, una de las razones por las cuales el cristiano a veces no se puede juntar con los pecadores allá afuera, ¿sabe por qué? Porque no tiene identidad. Porque va y se queda allá. En lugar de ir y comer y bendecir y hablar y predicar y regresar bendecido, va y se queda allá, hermano. Pero el Señor Jesús no, Él tenía plena identidad. Diga conmigo: plena identidad. Si algo tengo que trabajar yo es en mi identidad. No vaya a ser que nos pase lo de la India María. Ni de aquí ni de allá. ¿Cómo sé que estoy como que ni de aquí ni de allá? Porque de repente me salen mañas medias raras. De repente me salen mañas así como medias mundanas, hermano. En las pláticas como que ya es más mundano que cristiano. Entonces el cristiano no tiene plena identidad de lo que es. Porque como que siente que tiene que agarrar de allá para sentirse que es alguien o que pertenece a algo. Pero cuando el cristiano está seguro, mi hermano, él va y predica y regresa en paz. Ahora, el Señor Jesús le reclamaron y le dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los recaudadores de impuestos y pecadores? Pero al oír el Señor Jesús eso, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es decir, que él miraba al pecador como un enfermo, como un necesitado. Diga conmigo: como un necesitado. Mire, si tú vas a visitar a un enfermo que tú sabes que necesitas, tú vas a tratar de ayudarlo. No vas a enfermarte con él. No dices: vine a visitarte para enfermarme contigo. No, vas porque, mire, yo sé que usted ha estado enfermo y quiero atenderlo, quiero ayudarlo.
necesita de comer, le voy a traer buena comida, no le voy a traer papas fritas del McDonald's porque se va a enfermar más. Porque si vas a visitar al enfermo y le cuentas chistes mundanos, colorados para entretenerlo, es como llevarle comida chatarra, lo vas a peorar, hermano. ¿Y qué tal si se va? ¿Qué tal si se va? Mira el testimonio de aquel varón, John Maxwell, ¿cómo se llama? John Maxwell. Dice que él tenía un amigo, bueno, un amigo, sino un joven que él conocía, creo que era hijo de una hermana en la iglesia, él era el pastor. Y él estaba en el hospital, aquel jovencito, y estaba grave en cuestión de que no tenía muchos, las esperanzas no eran muy buenas. Y entonces él iba a visitarlo todos los días, todas las tardes iba a visitarlos. Y dice que le hablaban de deporte, hablaban de política. Él trataba de visitarlo y entretenerlo, pues, y que él se sintiera que alguien lo visitaba y pasaba tiempo con él. Pero un día cuando llegó se había muerto. Cuando llegó a visitarlo, y entonces dice, lo que más me arrepentí fue que nunca le hablé del evangelio. Llegaba en las tardes y hablaba con él de política, hablaba de deporte, hablaba de las noticias del mundo, hablaba de cómo se sentía. Trataba de animarlo con palabras de que estás joven, tienes una vida por delante, pero nunca le hablé del evangelio, dijo él. Y dijo él, nunca me volvió a pasar. Ahora si alguien se enferma, lo primero que hago es hablarle del evangelio, porque obviamente le dolió en el corazón que eso sucediera. Así es que si vas a visitar a un enfermo, lo vas a ayudar, no lo vas a peorar. Le vas a traer el alimento espiritual que necesita. Y por eso el Señor Jesús los miraba como enfermos. Él miraba a los pecadores no como alguien que Él quería ser como ellos, sino que los miraba como un enfermo que necesita. Dice, los sanos no necesitan médico. Yo soy el médico. Y el médico lo necesitan los enfermos. Y entonces Él miraba a esa gente, a los fariseos, que su pecado era la religión. A los recaudadores de impuestos, que su pecado podía ser la avaricia. Él los miraba como enfermos, necesitados, y Él llevaba una esperanza a sus vidas, demostrándoles que no necesitaban ser religiosos y no necesitaban ser tranzas para poder tener una vida plena. Él les llevaba un ejemplo con su vida. Y entonces al Señor Jesús le reclaman, ¿por qué comes con los recaudadores de impuestos y pecadores? Y dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Mas id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es decir, mi hermano, que hasta cierto punto, si vas y evangelizas a alguien que se cree muy santo y que no necesita nada ni a nadie, como que vas a perder tu tiempo. Porque los justos no necesitan, los que se sienten justos no se sienten necesitados, pero el enfermo, ese está necesitado. Por eso yo digo que al borrachito no hay que decirle que está en pecado, porque él ya sabe que está en pecado. Lo que hay que decirle es que hay esperanza. Pero si voy solamente a condenarlo, hermano, a meterlo más en el hoyo que está, él va a decir, pues yo ya sé que soy pecador. Al adúltero, al fornicario, le quiero decir que está en pecado. Seguramente él ya sabe. Seguramente él no necesita que se lo repitan, pero sí necesita que le den una luz, una esperanza de que hay salvación y de que puede salir de ahí y de que hay alguien que pueda hacer algo por él. Y entonces, el Señor Jesús, un ministerio diferente a Juan el Bautista, porque él sí comía y sí bebía con recaudadores de impuestos y con pecadores. Ahora, en Mateo 11, versículo 2, es cuando Juan el Bautista está en la cárcel, pues. Mateo 11, 2. Dice que al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, ¿qué oyó en la cárcel? Oyó que el Señor Jesús, el que él había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que él había dicho, o él había bautizado, que él había dicho que no era digno de desatar la correa de sus sandalias. El que él miró el Espíritu Santo venir sobre él y posarse. El que él oyó que el Padre dio testimonio de él. Ahora al oír en la cárcel de las obras de Cristo. Diga conmigo, las obras de Cristo. Las obras de Cristo andaba comiendo con pecadores, hermano. Dice que mandó por medio de sus discípulos
mandó a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Es decir, que hubo un momento en que él entró en duda. Estaba leyendo un comentario y tiene razón, yo nunca había pensado en eso, que posiblemente Juan el Bautista pensó, la razón que estoy en la cárcel es porque me equivoqué cuando señalé a Jesús. Porque uno busca la razón, ¿no? Nosotros sabemos que la razón es porque quiso arreglar la casa de Herodes. Por eso no te metas a arreglar la casa que no quiere ser arreglada, mi hermano. No te metas a arreglarla. ¿Para qué? Si no quiere, no quiere. Dicen por ahí, a fuerzas ni las tortillas. Entonces, por supuesto hay que predicar con fuerza. Y hay que predicar. Y si no nos reciben, dice la Biblia, que hay que sacudir el polvo de nuestros pies. Y será testimonio a ellos de que hubo quien les predicara la palabra. Pero no voy a tratar de limpiarlos a la fuerza. Y entonces va con Herodes y le dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodes ha dicho, ¿y a ti quién te preguntó? ¿Y a quién te preguntó si es lícito o no es lícito? Lícito. ¿Usted cree que Herodes no lo sabía? Y Herodes dijo, bueno, se la pasamos, no hay problema. Pero Herodías dijo, no, que se la pasamos ni que se la pasamos. Es que Herodías era tremenda la mujer, hermano. Si Elías, el gran profeta de Dios, cuando Jezabel le dijo, mañana vas a estar como uno de los profetas que tú mataste, dice que Elías salió corriendo, huyendo por su vida. Y es que las mujeres son tremendas, hermano. Las mujeres de allá del mundo, las de aquí son unas santas. Las de aquí no hay problema, no te cuides, suéltale la cartera, no hay problema. Suéltale la cartera, no te va a quitar más de lo que debe. Si dejas lo de la gasolina a un lado de la cama ahí lo vas a encontrar al otro día, no te preocupes, ahí va a estar. Pero Juan el Bautista, tal vez, él pensó, la razón que estoy así es porque me equivoqué cuando señalé a Jesús. Por eso estoy en esta situación, encarcelado injustamente. Porque todo el que tiene problemas se pregunta ¿por qué? ¿Verdad que sí? Sí, mi hermano, si yo me enfermo, la primera pregunta es ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿Dónde abrí puertas? Y seguramente que Juan el Bautista tenía ese dilema. Y entonces Juan el Bautista dice que él envía a sus discípulos y le dice, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, id y contar a Juan lo que oís y ves. Y entonces les dice, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y entonces está diciéndole las obras que Dios está haciendo. Ya conmigo, las obras que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo. Porque lo importante es lo que Dios está haciendo a través del ministerio. ¿Eran diferentes con Juan el Bautista? Sí. Juan el Bautista lo que dijo, este no es como yo. Mire, algunos predicadores son rajamadera para predicar. Condenan a todos, hermano. Y tienen sus razones. Dicen, es que yo quiero que sientan el infierno para que no vayan a dar ahí. Y son duros para predicar. Y se enojan con los que no predican como ellos. No, ese solamente predica de bendición y predica de que Dios está con ellos y mejor les deben de predicar su pecado para que se arrepientan. Pero yo creo que tanto un ministerio es de Dios como el otro también. Y que en su momento ambos son efectivos. Porque Juan el Bautista, mire, vaya conmigo a Mateo 3, porque en Mateo 3 el predicador Juan el Bautista, no sé si usted lo quiere de predicador, pero yo no, mi hermano. Porque era tremendo. Dice el capítulo 3 de Mateo, versículo 7. Dice que cuando vio, ¿estamos ahí? Cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Es decir, que tiraba parejo, hermano. Versículo 8, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento.
Y les dice, no presumáis que podéis decir a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Era rajamadera el hombre. Pero Dios lo llamó. Diga conmigo, Dios lo llamó. Y tenía un ministerio efectivo. Y tenía quienes salían al Jordán a ser bautizados por él. Y como él presentaba un bautismo de arrepentimiento, las personas, hermano, se preparaban, se salían listas para un arrepentimiento genuino de parte de Dios, porque era un ministerio totalmente de Dios. Dios lo envió. Y esa era su personalidad de Juan el Bautista, y esa era la manera que él predicaba. Y cuando oyó que Jesús, el que él había dicho que era el Cordero de Dios, vio que no hacía cosas así. Vio que él comía con pecadores. Vio que él para predicar no era rajamadera, sino que él empezaba en plática con la gente, se le acerca a la samaritana y le dice, dame de beber. Él no tanto quería agua, sino que quería la plática. Dame de beber. ¿Cómo me pides tú a mí que soy samaritana si los samaritanos y los judíos no nos llevamos? Y Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te pide y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías, diciéndole, mira, yo tengo algo que sería bueno para ti si tú lo quieres. Pero no digo condenando, la verdad. No digo, ahora yo no estoy diciendo que el que condena así, el que tira fuerte esté mal, no, es de Dios también. También es de Dios. Pero Jesús simplemente no era así. Él entablaba la conversación. Y entonces le dice, ¿de dónde tienes el agua? ¿Esa agua que me ofreces, de dónde? Y Jesús le empieza a hablar de la palabra. Y sale a la luz la adoración. Y entonces cuando ella le dice, dame, ya estoy lista, ahora sí, yo quiero esa agua. Y dijo, a ver, ve, llama a tu marido pues. Ahí está el problema, dijo. No tengo marido. Dijo, de todos modos, este ni sabe. Y dijo, tienes razón. Tienes toda la razón, no tienes marido. Porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es. Y entonces dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Mire cómo le metió el evangelio. Mire que la forma que el Señor Jesús tenía de evangelizar. Y Juan el Bautista, cuando escuchó las obras de Cristo, dijo, ¿y este quién es? Este no hace las cosas como yo. Porque yo lo señalé, el que me mandó a bautizar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y posar sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y dice, pero no sucede lo que yo pensé que iba a suceder. Y entonces, fíjese que el Señor Jesús le dice, díganle que hay resultado. Diga conmigo, el resultado. Porque mire, por ejemplo, si yo soy un predicador rajamadera, voy a decir, pero duro para predicar, y se salvan 20, hermano, voy a estar feliz, ¿verdad que sí? En toda mi vida 20, 25, 30 personas se salvaron con el mensaje, claro, porque era de Dios. No como aquel predicador que tiene 10,000 en su iglesia y aquel nomás los tiene porque les habla bonito, pero ese de 10,000 a lo mejor salvó a 100. Entonces te ganó. Porque tú con tu mensaje rajamadera salvaste a 30. Y aquel de los 10,000, 9,900 no funcionaron, pero se salvaron 100. Entonces te ganó en la cantidad. ¿Sí me entiende? ¿Cuál es el asunto? El resultado. Diga conmigo, el resultado. Es que el asunto es el resultado. Como dijo alguien, yo prefiero tener el 10% de 10 millones que el 90% de $100. ¿Sí, no? ¿Cuál sería el 10% de 10 millones de dólares? No sé cuánto sería, pero 100,000, ¿no? 100,000. ¿Y cuál sería el 90% de $100? $90, ¿verdad? Entonces yo prefiero el 10% de 10 millones que el 90% de $100. Entonces el asunto es el resultado, no es el porcentaje, sino el resultado de lo que Dios quiere que yo alcance. Entonces, por eso yo lo que quiero decirte es la diferencia de ministerios, en la forma en que llevan el ministerio. Por eso no condenemos al que es rajamadera, dejémoslo que le dé, si Dios lo mandó.
Pero tampoco condenemos al que habla de bendición y que habla de que Dios está contigo, porque también Dios lo envió. No vaya a ser que ese nos gane y estemos favoreciendo algo que a la postre va a ser menos que más. Ahora, dice ahí que el resultado eran: los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Y entonces dice algo: bienaventurado. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista se estaba escandalizando del Señor Jesús. Dijo: no, yo no puedo creer que ese sea de Dios. Yo no puedo creer que ese sea el Mesías. Y es que ellos esperaban un Mesías santo, y el Señor Jesús era santo completamente, como nunca ha habido otro hombre en la tierra santo. Pero querían que fuera apartado, que fuera ermitaño. Y si Dios lo enviaba así, amén. Pero si lo envió con la comisión de buscar y salvar lo que se había perdido, tenía que entrar donde estaba lo perdido. Y entonces dice: bienaventurado el que no se escandalice de mí. Por eso hay que tratar de no escandalizarnos, mi hermano. Mi pastor nos contaba una historia de que cuando él allá, no sé dónde la vivió, tal vez donde él salió, que acusaban a un hermano de que andaba de borracho, hermano. Y al último salió que no, lo que el hermano andaba haciendo era juntando los botes para venderlos, porque no tenía trabajo. Ahí que juntaba los botes de cerveza, de lo que encontrara en la calle, y andaba con su bolsa de botes. Entonces no hay que juzgar antes de la hora. No vaya a ser que el motivo es otro. Mire, ¿cuál es el pecado del evangelio el día de hoy? Que juzgamos. ¿Cuánto juicio hay en la tierra? El apóstol, mira, a mí me gusta lo que dice el apóstol Otto, porque dice que un día en la radio le preguntaron: ¿y usted qué piensa de aquel ministerio? Y él dijo: yo soy como los caballos de carreras, con tapaderas aquí en los ojos, yo no miro para los lados, yo llevo mi carrera por delante. Pero es que a veces juzgamos a todo mundo. Yo a algunos de ustedes les tengo cuidado con ustedes. ¿Saben por qué? Porque pienso que algunos, hay uno allá en la luna, pues, alguno allá en la luna, que todo se fija, hermano. Porque se fija en lo bueno y me da gusto. Y yo digo: ¿y si hubiera hecho algo malo? También se hubiera fijado. Así es que no me confío. Yo mejor no miro a nadie, hermano. Porque si miro cuando hizo lo bueno, voy a mirar cuando hace lo malo también. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente estoy cuidando viñas ajenas. Y mejor cuido la mía. Mejor cuido la mía, porque repito, si yo veo que alguien se fija en todo lo bueno, qué bueno. Pero si un día meto la pata, también se va a fijar. Y yo así me gusta que se fijen en lo bueno, pero no me gusta que se fijen en lo malo. Y entonces mejor no calificar. Por eso no va a ser que como el hermano que andaba juntando botes y que al último dijeron que andaba borracho. No, andaba juntando para vivir. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. El versículo 7, mire, ya tratemos porque yo lo que te quería decirles de los dos ministerios. Versículo 7. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Y les dijo: ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero ¿qué saliste a ver? A un profeta. Y entonces veo que el Señor Jesús está reconociendo el ministerio de Juan como un ministerio de Dios. ¿Por qué? Porque tienen un mismo espíritu. No son iguales en lo exterior, pero tienen un mismo espíritu en el propósito. ¿Qué es? Salvar. Cumplir la comisión que Dios puso por delante. Y por eso dice ahí, que les dijo: ¿qué saliste a ver? Versículo 9. A un profeta, sí os digo, y uno que es más que un profeta. Dice: este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Entonces Jesús, el Señor Jesús, está reconociendo el ministerio de Juan. Está reconociéndolo. Yo creo que el Señor Jesús, como profeta de Dios, porque el Señor Jesús era un profeta de Dios, él podía mirar
el futuro. Y entonces yo creo que como profeta de Dios él sabía que Juan el Bautista le iban a volar la cabeza. ¿Por qué le volaron la cabeza? Por meterse a arreglar una casa que no es la de ellos. Yo no voy a arreglar la iglesia Árbol de Vida, ni la iglesia Bautista, ni la iglesia Betania. Yo no voy a arreglar esas iglesias. Yo siempre digo, suficiente tengo con lo que tengo aquí. Yo siempre he dicho, y tal vez estoy mal, pero no sé por qué hay gente que sale por la radio, por la televisión y hasta por internet diciendo, llamen, manden sus peticiones, yo quiero orar por ustedes. Yo digo, no, si pues, con estos tengo yo suficiente. ¿Qué voy a estarles diciendo a la gente que me mande sus peticiones de oración? Como un pastor que un día llegó a la reunión de pastores. A mí se me olvidó, pero mi hermano el pastor Ernesto no se le olvidó. Porque llegó a la reunión de pastores y en la reunión de pastores estábamos ahí los pastores, habíamos como unos 8 quizás. Y llegó y dijo, él usaba la palabra hermanitos amados. Hermanitos amados, aquí les traigo una carga, nos dijo. Quiero que oren por esa petición. Le dije, pastor, déjenos la petición, pero llévese la carga, por favor. Y a mí se me olvidó. Como a los 5 años de eso, mi hermano el pastor Ernesto me recordó. Como le dijiste al pastor, y suelta la risa. Y yo dije, ¿qué cosa hice yo? Dijo, le dijiste, deje la petición, pero llévese la carga. Y me acordé, oh, tiene razón si le dije eso. Porque a mí no me gusta cargar con cargas ajenas. Con gusto oro por tu petición, pero la carga llévatela, es tuya. Y tú te encargas de esa carga. Pero sí hay gente que está buscando arreglar casas ajenas. Yo no busco arreglar casas ajenas. Mire, mi hermano, si aquí en esto podemos tener la escalera al revés, ¿para qué voy a ir a arreglar otra iglesia? Otra congregación. Aquí estoy bien. Con esto tengo y con esto me sobra. Y Dios me enviará mucha gente, gracias a Dios. Pero vamos a arreglar esta casa. Amén. No vamos a andar arreglando casas ajenas. Pero Juan el Bautista se metió a querer arreglar casas ajenas. Y se fue con Herodes. Quizás su pensamiento era, bueno, vamos a tratar de arreglar a los líderes. Pero no podemos, hermano, no podemos arreglar, en este caso, a Herodes sin primero venir con Israel. Ahora, Herodes, yo creo que él no iba a aceptar a Cristo, ¿no? Dice el versículo 10, que este es de quien está escrito. Entonces él está reconociendo el ministerio de Juan como un ministerio de Dios. Versículo 23, capítulo 21, hablando de reconocimiento. Capítulo 21, versículo 23, ahí en Mateo. Dice que cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Mire que llegaron los principales sacerdotes y los ancianos. Versículo 24. Y respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y les dice, si me la contestas, yo les contestaré su pregunta. ¿Con qué autoridad hago estas cosas? ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él nos dirá, ¿por qué no le creíste? Si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y le respondieron, le dijeron, no sabemos. Él a su vez les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces hubo sacerdotes y hubo ancianos que ellos no reconocieron el ministerio de Juan el Bautista. Pero el Señor Jesús, mire que él lo estaba reconociendo. Él dijo, este es de quien escribió el profeta. Este es el que Dios envió. Ahora, fíjese que hay otro grupo. Dice el versículo 31. El versículo 31 les dice el Señor Jesús. Les dice, en verdad, bueno, la última parte. 31. En verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Pero ahí dice por qué, versículo 32. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia. Diga conmigo, en camino de justicia. ¿Cuál es el camino de justicia? El camino de justicia es el camino de Dios. Diga conmigo, el camino de Dios. Porque dice que Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creíste. Pero los recaudadores de impuestos y la ramera le creyeron. Y vosotros viendo esto, ni siquiera os arrepentiste después para creerlo.
para creerle. Entonces había sacerdotes y ancianos que no reconocieron el ministerio de Juan, pero había rameras, había pecadores, recaudadores de impuestos, que ellos sí reconocieron el ministerio de Juan el Bautista. Por eso yo debo de mirar, ¿todos los ministerios tienen que ser iguales en personalidad? La respuesta es no. ¿Todos tienen que predicar igual de suave? No. El que predica suave piensa que el que predica duro tiene que bajarle poquito o muchito. Y el que predica duro critica al que predica suave. Porque dice, no, ese por ganarse a la gente. Pero entonces necesitaría condenar ya sea al Señor Jesús o a Juan el Bautista. Y lo importante es el resultado que ellos estaban teniendo en el ministerio con lo que Dios los había enviado. Ahora, dice ese versículo 32 que Juan vino en camino de justicia. Las rameras y los recaudadores de impuestos le creyeron. Ahora, si regresa conmigo a Mateo 11, porque quiero que recalcar esto, el estilo de los ministerios. Y que el estilo del ministerio no sea el problema, o como dijo el Señor Jesús, el escándalo. Que el estilo del ministerio no sea el tropiezo. Porque si hay resultado. Porque si Dios está manifestando. ¿Nunca te has preguntado de alguien que tú no apruebas cómo hace las cosas, pero Dios se manifiesta? Yo sí. Si era aquel tiene su arbolito de Navidad en el altar, pero Dios desciende y toca a la gente y la sana. ¿Nunca te has preguntado eso? Mira aquellos, las mujeres ni se cubren para orar y profetizar. Y mira las liberaciones que hay y el mover de Dios. Y es que a veces nos escandalizamos con cositas que tenemos que hacer a un lado. Yo creo que la mujer se debe de cubrir la cabeza para orar y profetizar. ¿Cuándo dicen amén? Yo creo que el árbol de Navidad es idolatría, pero no me puedo escandalizar o que eso sea piedra de tropiezo para no reconocer un ministerio de Dios. Porque yo no lo apruebo y Dios sí lo aprueba. Como dijo el apóstol un día, hablando de las ovejas, dijo, Dios las salva y nosotros las corremos. Dios las consuela y nosotros las apaleamos. Hay que pensar, ¿no? Dios las salva y yo las corro. Dios las consuela y yo las apaleo. Me tengo que preguntar qué estoy haciendo. ¿No será que estoy un poco cruzado en lo que pienso, en lo que considero correcto? Ahora, yo por supuesto que yo creo en un Dios que nos llama a hacer decisiones. O le entras o te sales, pero no estés a medias tintas, como dijo la película. Yo creo eso. Yo creo, hermano, que hay que afirmarse. Y que tiene que uno caminar con disciplina en el Evangelio, porque el Evangelio es como un ejército. Pero debo de entender que si Dios se manifiesta, si Dios hace la obra, entonces que eso no sea el motivo de tropiezo. Por eso cuando voy a un lugar donde no practican lo que yo practico, yo voy y agarro lo que me bendice nomás. Amén. Es que si voy a una actividad donde van a ministrar la palabra y yo fui invitado, voy a agarrar lo que sea de bendición para mí. Si tiene un arbolito de Navidad en la esquina, pues ese arbolito lo hago a un lado. Ese no soy yo. Pero tampoco voy a evitar la bendición que va a ser para mí. Yo voy a aprovechar la bendición que hay para mi vida. Ahora, dice Mateo 11:13, hablando de Juan el Bautista. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres aceptarlo, mira lo que dice, y si quieres aceptarlo, o sea, Dios nos da la oportunidad. Si quieres aceptarlo, Él es el Elías que había de venir. Dice, el que tiene oídos, que oiga. Y entonces dice algo, mire lo que dice, pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste. Entonamos endechas y no lamentaste. Porque vino Juan que no comía ni bebía. ¿Qué dijeron de Juan? Tiene un demonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este ni come ni bebe y este no le habla a nadie. Y si alguien le habla, no lo saluda. Porque el ministerio es así, ¿no?
Si alguien le habla, no lo saluda. Y dicen, está endemoniado ese. Tiene un demonio. Y entonces dice, versículo 19, y vino el Hijo del Hombre, porque Juan el Bautista no comía ni bebía. Y dicen, tiene demonio. Y el versículo 19, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino. O sea, si usted me pregunta, ¿el Señor Jesús bebía vino? Aquí dice. Como que decían los fariseos, lo agarramos. Mira, el que anda predicando. Por eso si un día por ahí miras que el predicador se echa sus chelas. No yo. Ahí al predicador de la luna, pues. Y es el evangelista que vino a la campaña evangelística. Yo lo miré que se está echando su copita. Bueno, a lo mejor se está echando su copita de vino por motivos de salud. Ahora, si lo miras midiendo las calles, ya es otra cosa, mi hermano. Porque el Señor Jesús, según este versículo, bebía vino, pero no dice que se emborrachaba. Y dijeron, mira, un comedor, un comilón y bebedor de vino. Y dice ahí, un hombre glotón, bebedor de vino y que es amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero mire lo que dice, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. O se justifica por sus hijos. Y entonces yo me voy a santificar para Dios. ¿Cuándo dicen amén? Yo no voy a beber vino. Pero yo tengo que mirar los diferentes ministerios y cómo Dios los usa. Ahora, obviamente también hay ministerios que yo siento que yo no soy parte de ahí, pues. No te condeno, no te critico, pero tú sigue con lo tuyo, yo sigo con lo mío. Dios te bendiga y nos vemos en el cielo. Amén. Pero no voy a decir hijos del diablo. Y ya ven, esos hijos del diablo se andan emborrachando ahí. Y eso que dicen que son cristianos. No. Para empezar, ¿quién me los encargó a mí? Es la primera pregunta, ¿no? ¿Quién me los encargó? Ahora, si Dios me hubiera dicho, te los encargo que los cuides. Es otra cosa, ¿no? Pero si no me los encargaron, entonces que hagan las cosas a su manera. Y como dijo el apóstol, yo soy como caballo de carreras que lleva sus tapaderas aquí y no mira para los lados. No vaya a ser, dijo Pablo, no vaya a ser que habiendo sido el heraldo o habiendo sido predicador, me pierda yo sea descalificado. Entonces estoy más interesado en lo mío que en lo del otro. Por ahí tú me dices, pastor, en aquella iglesia están haciendo esto. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? No, pero es que ya dicen que hasta bailan en el culto allá. Es cosa de ellos. Y nosotros, pastor, no, nosotros no, tranquilo. Tranquilo. Pero a mí ni me va ni me viene. Si los bendicen, tal vez no me llegue bendición. Y si les dan pavo, como dicen por ahí, espero que a mí no me llegue tampoco. Yo tengo lo mío. Mire, hermano, cuidemos nuestra casa. Y cuidemos nuestra vida. Cuidemos nuestra vida. Y si un día hablamos, sea para edificar. Y sea para bendecir. Y si un día miramos un problema y consideras que está mal, hay que orar. Hay que orar, hay que bendecir. Y hay que pedirle a Dios que Dios ponga su mano. Y entonces dice aquí, dice que Juan el Bautista no comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, mirad un hombre glotón y bebedor de vino. O sea, el Señor Jesús lo invitabas a comer y él sí comía, hermano. Él sí comía. Porque un hombre glotón, dijeron, y bebedor de vino. Pero dice ahí que era amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero dice, pero la sabiduría de Dios se justifica por sus hechos o se justifica por sus hijos. Dice la Biblia que está la multiforme sabiduría de Dios que será dada a conocer a los principados. ¿Qué es multiforme? Que tiene muchas formas. Así es que a mí me da gusto que aquí nosotros seamos diferentes uno del otro. Unos son callados y otros hablan de más. Unos son muy quietos y otros se mueven de más. Pero somos hijos de Dios. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre, grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu luz, por tu presencia.
porque eres bueno, porque eres nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias, Padre Celestial, porque nos has dado una identificación y no podemos y no debemos fijarnos en los estilos de allá afuera. Mejor acatar al estilo de aquí adentro, el estilo que tú has puesto aquí en este lugar, para que nosotros caminemos contigo, caminemos en tu presencia, recibamos y seamos bendecidos, Señor. Te bendigo y te doy la gloria, la alabanza.